Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for Hoy oramos por las vocaciones a la vida consagrada. Lord Jesus Christ. Señor Jesucristo, te alabamos y deseamos seguirte a donde quiera que nos guíes. El mundo es un lugar mejor gracias a las contribuciones de los que te han seguido en la vida consagrada. The poor have been fed. Los pobres han sido alimentados, los enfermos han sido consolados, los jóvenes han sido educados y las oraciones de los corazones monásticos nos han traído muchas gracias. Bendice nuestros días con más vocaciones a la vida religiosa, para que nosotros también podamos disfrutar de las bendiciones de tu presencia a nuestro lado. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The grace of our Lord Jesus, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión
del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Brothers and sisters, let us Hermanos, acknowledge our sins. para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Mystery. reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore I ask Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, angels and saints, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Almighty God, have mercy. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. O God, who decreed Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. through our Lord Jesus, Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. In those days, En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. news about them reached Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. to go to Antioch. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Firmness of heart, Como era hombre de bien, filled with the Holy Spirit, lleno de Espíritu Santo y de a fe, large number of una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. whole year. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia,
e instruyeron a muchos. And it was in Antioch Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Now there were in the church En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Barnabas, Simeon, Simeón, called Niger, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, who was a Manahén, of Herod. hermano de leche y del virreo Herodes, y Saulo. When they were worshiping the Un Lord, día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: Barnabas, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. then completing their fast, Volvieron a ayunar y a orar. they laid hands on Les impusieron las manos y los despidieron. Verbum Domini. The Lord has revealed to the nations his saving power. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. Sing praise to the Lord with the harp and melodious. Alaben al Señor con el corazón, con los cantos, Suenen las los trompas. instrumentos con clarines, al son de trompetas. Aclamen al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to the 12, En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Do not take gold or No lleven la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica, ni de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vaya.
Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Still within the days after En los días después del Pentecostés, la iglesia se sostiene los apóstoles San Bernabé como un ejemplo de Holy Spirit cómo el Espíritu Santo puede encender las llamas de la persona humana para que sea una persona héroe, testigo heroico del amor divino, el fuego del amor de Dios y el deseo del Espíritu Santo que nos quiere encender a cada uno de nosotros para una transformación absoluta de la mente, del cuerpo y del corazón. the opening antiphon of the Mass, La apertura de la misa, las preferencias de los capítulo 11 de los apóstoles, son las de primero 24 que nos cuesta de San Bernabé. is this holy man Bendito sea este hombre que tenía el valor que sea was a good man, recalcado sobre los apóstoles, era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. the Holy Spirit is the one El Espíritu Santo es la persona que enciende la fe, mantiene la fe y que nos trae fe para completarla. opening prayer of the Holy La oración inicial de la misa alaba, decree that Saint oh Dios, que decrete que San Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, debe ser separado para convertir a las naciones. gospel of Christ El Evangelio de Cristo, que de manera predicó, debe ser encendida con las palabras y con los hechos. this reference De nuevo, hace referencia que está lleno del Espíritu Santo in these days after Pentecost. en los días después del Pentecostés. Pray that each one of us are full Oramos que cada uno de nosotros estemos llenos con esa misma Espíritu del Creador, God, the Holy Spirit, Dios del Espíritu Santo, transforms quien transforma the human person, a la persona human personality. hasta la personalidad del ser humano. The fourth chapter of Acts of the De los actos de los hechos de los apóstoles indican esos capítulos que los mismos apóstoles man Joseph, nombraron a un hombre José de nacimiento. the apostles, Los apóstoles nombraron a Bernabé, igual que el Señor él mismo Simon, tenía como objetivo a Simón, a Pedro, a cambiar su nombre. Los apóstoles ellos mismos surnamed hubieran tenido apodos Barnabas, llenos a Bernabé, lleno del Espíritu Santo, que significa hijo de la exhortación, o en otras palabras, el hijo de la consolación. context of introducing Dentro del contexto de presentar a San Bernabé en práctica concisa de la iglesia of the temprana de los hechos de los apóstoles, comenzando en el capítulo 4, versículo 42. Estas son las palabras de las Escrituras. The community of believers was La comunidad de creyentes tenía un solo corazón y una sola mente, claimed that any of y his nadie reclamaba que ninguna de sus posiciones eran de ellos mismos, they had everything in common. pero tenían todo en común. With great power, the apostle Con gran poder los apóstoles fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a todos se les dio un gran alabanza. among them, Y no una persona necesitada dentro de ellos. Los que tenían propiedades o casas las venderían, of the sale, traían los bienes, las ganancias de la venta y las ponían en la ganancia de los apóstoles, each according. y fueron distribuidos entre cada uno de ellos, Barnabas como lo necesitaban. Bernabé se recalca como una persona piece of property that he owned, que vendió una propiedad que tenía y después trajo el dinero y los puso a los pies de los apóstoles. where there are people in need, Donde haya gente necesitada, el Espíritu Santo va rápidamente, la tendencia es a avanzar rápidamente a su ayuda. Y también el Espíritu Santo
tiende a inspirar a las almas elegidas de los cristianos para que sean generosos a la gente necesitada. Just three modern-day examples. Un ejemplo de la época moderna, tres ejemplos de casi nuestra época, de esta caridad cristiana alrededor del mundo. Esa gente que continúa ayuda en Ucrania, refugiados, familias que están fugándose de las guerras. Otro ejemplo, esa gente que ayuda a los pueblos y familias de Texas, Uvalde, Texas, después de un efecto devastador del tiroteo masivo, tantos funerales que se han llevado a cabo en estas últimas semanas. La tragedia de los niños y los maestros y un esposo que falleció después del efecto horrífico de haber perdido a su señora. Y recientemente, en el fecha de Pentecostés, en Nigeria, en la iglesia católica en Awal, en el estado de Kondo, más de 40 personas perdieron sus vidas y 61 hospitalizados, heridos, gente que simplemente estaban en misa, buscando al Espíritu Santo, gente inocente. Continuamos rezando por todos ellos, intervenciones, todos los dolores del corazón que nos afectan a todos y nos preocupan a todos. En la cristiandad es mucho más que dar humanitariamente. En la cristiandad se hace por el amor a Cristo, por el amor al vecino, al prójimo y un deseo por la transformación y a la conversión. El dar se hace por el amor a Cristo, no del deseo de sentirse bien porque he dado limosna sobre dinero. Pero el dar limosna siempre se hace por la conversión, por la transformación, por un deseo de desconectarnos o conectarnos con el Señor. Fue San Bernabé que vio a los apóstoles la sinceridad de San Pablo después de que se convirtió. Este es un hombre, San Pablo, que se conocía por haber asesinado cristianos. Entonces los cristianos, cuando escucharon las palabras Saúl, ellos sabían que este era un hombre que había asesinado cristianos. Entonces le creyeron a San Bernabé en su palabra y San Bernabé insistió que este hombre, Pablo, se había realmente convertido por Cristo, cambiado por el Espíritu Santo, absolutamente transformado en su mente. Y que la manera que fue alguna vez había cambiado. Eso es lo que significa la conversión, una transformación absoluta de la travesía de uno mismo y cambiándose cosas que nos lastiman, que sean destructivas y tornándose hacia Cristo. Eso es solamente posible por el Espíritu Santo. En el Benedicto XVI, el Papa emérito, nos dio dirección de los apóstoles en las audiencias de los miércoles y en ella nos da un resumen del significado de Pablo y Bernabé y que nosotros podemos aprender de estos dos apóstoles. Eso es lo que él dice, y cito, junto con Pablo, y después él fue al según llamado Concilio de Jerusalén, donde ellos ofrecieron un examen profundo de la pregunta. Los apóstoles de los ancianos querían descontinuar la práctica de la circuncisión
para que ya no sea una parte de la identidad cristiana, los hechos del 15. Fue solamente esa manera que al final oficialmente dieron posiblemente la iglesia de los gentiles circuncisión. Eso quiere decir que somos hijos de Abraham solamente por fe en Cristo. Pope Emeritus continues. El Papa emérito continúa, ambos, Bernabé y Pablo, dan desacuerdo al principio en su segunda viaje de misioneros, porque estaban dispuestos a que Juan, mientras que Pablo estaba en contra, porque el joven los había desertado en una travesía anterior. Él dice que desde como habían disputas, desacuerdos y controversias dentro de los santos, y yo encuentro eso bastante confortable porque vemos que los santos no han caído de los cielos. Son gente como nosotros, con problemas complicados. El Papa Benedicto dice que la santidad no consiste en nunca haber pecado. La santidad incrementa la capacidad para conversión o arrepentimiento y reconciliación o para perdonar. Entonces fue que San Pablo tenía muy resentido con el hermano y volvió a estar con él nuevamente. Y las últimas cartas de San Pablo a Filemón y en la segunda carta a Timoteo, San Marcos aparece como uno de sus trabajadores. Consecuentemente, no son el hecho que nunca hemos equivocado, pero nuestra capacidad de reconciliación y de perdonar son lo que nos hace santos. Lo único que podemos aprender, esta es la manera de la santidad. Oramos por el que el Espíritu cae sobre toda la tierra, en cada uno de nosotros, para transformarnos como transformó San Bernabé, para que nosotros también podamos ser hijos de fomentar, hijos de la consolación en nuestra propia época, donde nosotros estamos. Porque Dios nos ha puesto a nosotros y a la gente en tu vida. Pregunta cómo el Espíritu Santo pueda exhortar para ser un hijo, una hija de la consolación. Exhortar To an individual, a un individuo, a la familia, a una comunidad. Estos no son títulos, hijos de fomentar, no solamente para San Bernabé, pero también son para ustedes, para mí. Ven, Espíritu Santo, ven. Ayúdanos a ser otros Bernabés, hijos de la exhortación, hijos de la consolación. As Christians called to share Como cristianos que nos llaman a compartir la vida del Señor y orando en nombre de Jesús, el sumo sacerdote de nuestra fe, ponemos nuestras necesidades ante el Padre, por la Iglesia, que las semillas que son por el amor de Cristo, que continúan a dispersarse por el mundo, oramos al Señor. Escucha nuestras plegarias para los países, que sabiamente usen sus recursos para ellos, aquellos que sufren. Oramos al Señor. Las prayas de la Virgen María, Madre de Jesús, nuestro agradecimiento, la dignidad del matrimonio, oramos al Señor. Que nuestro Señor bendiga con su paz a aquellos que duermen. Oramos al Señor. Oramos por el Padre José en su aniversario número 29, que fue ordenado
al for the outpouring of sacerdocio de His Jesucristo, ministry, que le riegue su ministerio sobre él, outpouring of the Holy Spirit que upon derrame sobre el Espíritu Santo, sobre el Beato de Charles, que sea ordenado como sacerdote en la Catedral de San Paul en Birmingham. of the Holy Spirit upon Oramos por un derrame del Espíritu Santo sobre él, en su familia, that His ministry may que be su ministerio puede ser como el de Bernabé, hijo de la exhortación. Oramos al Señor. God our Father, in the beginning, Dios Padre nuestro, al comercio creaste el universo en la totalidad del tiempo y creaste todo a través de Cristo. upon the whole world, Envía nuestro espíritu en todo el mundo y renueva todo. that all that has grown old under the Que todo que ha envejecido bajo el pecado se renueve con Cristo. Oramos a Cristo nuestro Señor. Pray, brothers and sisters. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sanctify with your blessing, we pray, O Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo, nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio. through Christ. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda.
gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y aclamamos diciendo: to you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, that you accept them que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Remember, Lord, your Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here. y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. In communion with those whose memory we venerate, Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédanos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor. Amén. graciously accept this oblation of our service. Acepta en tu bondad, Señor, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pleased, O God, we pray. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros So that it may become en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, on the day before he el cual la víspera de su pasión took bread in his holy tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Take this, all of you, and Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: take this, all of Tomen you, and drink from y it. beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. in humble prayer. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Remember also, Lord, your servant. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray in all. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, With John the Baptist, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum ecum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis aleatoribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et abaccato simos semper liberi, et ab omni paturatione seculi, expectantes beatum spem, et oventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificor et quadinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum nec verobo, et sanabitur anima mea.
I no longer call you slaves because a slave Ya no los llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén.
Let us pray. Oremos. As we receive the pledge, Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé Apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. May Almighty God La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. go in peace. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.